¿Qué tal, bichitos? Espero que estén todos sumamente bien. Y el día de hoy vamos a resolver este ejercicio que corresponde a amplificadores con transistor BJT. Entonces, en el siguiente circuito amplificador, que es alimentado por una pila de 9 voltios, acá tenemos todas las resistencias que pertenecen al circuito y tenemos también el beta del transistor. La parte A nos dice calcular el punto de operación del BJT. ¿Listo? Esto es lo primero que tenemos que hacer. Para calcular, chicos, el punto de operación del BJT, lo que tenemos que hacer es hacer un análisis AC. Un análisis DC, perdón. Eso es un análisis DC. Y obviamente vamos a tener que analizar qué es lo que ocurre con el circuito si es que yo estoy haciendo un análisis DC, ¿no? Si yo hago un análisis DC, chicos, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Los capacitores van a convertirse en circuitos abiertos y los inductores o las bobinas van a convertirse en cables o cortocircuitos, como ustedes lo conozcan mejor. Ya está. Muy bien, entonces esto de aquí es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Y debido a que nosotros estamos en una configuración donde acá hay bastantes capacitores, estos capacitores, pues obviamente para el análisis DC ya no van a estar. Lo que nos interesa entonces es el punto de operación del transistor. Voy a copiar por acá. Que involucraría únicamente este circuito de aquí. Listo. Entonces por acá tendríamos nuestra pila de 9 voltios. Vamos a reducir un poquito acá el espesor. Tendríamos por acá nuestra pila de 9 voltios. Y por acá tendríamos el resto de resistencias. Acá R1 dice que vale 24. R2 vale 12. RE vale 12. Perdón, 1.2. Y RC vale 2.4. Listo. Para poder analizar el punto de operación en este tipo de circuitos, chicos, lo que tenemos que hacer en primer lugar es realizar un equivalente de Thevenin de esta zona. Sí, tenemos que hacer un equivalente de Thevenin de esta zona. ¿Ok? Y eso, el equivalente de Thevenin va a ser visto desde estos terminales. ¿Ok? Si el equivalente de Thevenin va a ser visto desde esos terminales, va a ser mucho más sencillo calcular el punto de operación del transistor. Y eso de ahí, chicos, básicamente es con fórmula nada más. Solamente tenemos que hacer un par de cosas. Para hallar el voltaje de Thevenin, vamos a emplear un divisor de tensión. ¿Ok? Vamos a colocar 9 voltios por acá, que vendría a ser el voltaje de la pila, y vamos a multiplicarlo por la resistencia que se encuentra entre los terminales, o sea, por 12. Y lo dividimos entre la suma. ¿Ok? De esa manera hacemos un divisor de tensión. Resultado es 3 voltios. Y luego hacemos una resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin vendría a ser el paralelo entre estas dos resistencias. ¿Ok? El paralelo entre esas dos resistencias. Entonces vendría a ser la multiplicación dividido entre la suma. Y esto de acá, chicos, sale 8 kiloohmios. De esta configuración del circuito, vamos a pasar a una configuración un poquito más interesante. Vamos a tener el voltaje de Thevenin, vamos a tener la resistencia de Thevenin, y aquí va a estar nuestro transistor BJT. Por acá tendríamos la resistencia de 1.2 kiloohmios. Por acá tendríamos la de 2.4. Y acá tendríamos 9 voltios. ¿Ok? Bacán. Entonces, chicos, como ustedes pueden observar, nos encontramos en un caso donde
Por aquí tenemos 3 voltios y si nosotros avanzamos a través de una mallita, vamos a darnos cuenta de que este transistor va a conducir, ¿no? Va a conducir. ¿Y por qué? Porque aquí va a existir una caída de tensión de 0,7, ¿ok? Va a tener esta caída de tensión si es que conduce, y obviamente va a ser suficiente, ¿no? Tenemos 3 voltios, ahí está caída de tensión, nos queda 2,3, y ese voltaje es suficiente para poder generar corriente que va a pasar por estas resistencias. Por ese motivo, chicos, es que este transistor va a conducir. Ahora, habría que identificar en qué régimen está, si es que está en RAT o si es que está en SAT. Habría que ver. Ahora, les voy adelantando, chicos, que aquellos transistores que formen parte de un circuito amplificador van a trabajar en RAT. ¿Ok? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Van a trabajar en RAT. Entonces, la chamba aquí es la siguiente, chicos. En primer lugar, lo que vamos a tener es lo siguiente. ¿Cuánto es el beta? El beta de RAT en este caso es 100. Entonces, si nosotros estamos asumiendo RAT, lo que va a cumplirse es esto. Aquí vamos a tener una corriente IB, una corriente IC y una corriente IE. Lo que tenemos es que beta multiplicado por IB va a ser igual a IC. ¿Listo? Por otro lado, tenemos que IB más IC es igual a IE. Entonces, si nosotros tenemos esta primera ecuación y tenemos esta segunda ecuación, la tercera que nos va a salir es esta. 100 IB más IB va a ser 101 IB igual a IE. ¿Ok? Ahora, obviamente, chicos, por un motivo de simplificación de las cosas, 100 IB y 101 IB, casi entre estos dos no hay mucha diferencia, ¿no? Casi entre esos dos no hay mucha diferencia. Por lo tanto, para el cálculo de la corriente IC, podríamos hacer una aproximación de que IC es aproximadamente IE. ¿Listo? Esto de acá va a ser bastante útil para poder plantear nuestra mallita por aquí, nuestra malla M. Tendríamos por acá 3 voltios, menos 8 por IB, menos 0,7 menos tendríamos por aquí, ¿no? Tendríamos por aquí lo que vendría a ser 1,2 IE, pero lo estamos aproximando a IC, entonces acá estaría IC, igual a 0. Muy bien, entonces, ¿qué más tendríamos por acá? Bueno, lo que tendríamos que hacer es reemplazar este IB, que sería igual a IC, pero dividido entre 100. Y de esa manera, chicos, obtendríamos el valor de IC. IC en este caso que sale 1,797 miliamperios. Ahora, no habría ningún problema si es que ustedes esto lo dejaban a 1,8 miliamperios, ¿no? En realidad es un poco indistinto el tema de si le ponen, no sé, 3 decimales o 2 decimales, ¿no? En realidad lo que importa es que dominen el procedimiento. Después los resultados por ahí pueden variar un poquito, ¿no? Porque por ahí las aproximaciones pueden ser un poquito que pierden exactitud, pero la idea fundamental es esa, ¿ok? Esa es la idea fundamental. Genial. Entonces, una vez que ya tenemos la corriente IC, lo que vamos a hacer es plantear otra malla verde. Vamos a colocar por acá la malla verde. Y bicho, ¿para qué me va a servir esa malla verde? Bueno, esa malla verde me va a servir para poder calcular la caída de tensión que va a haber entre estos terminales, ¿no? Entre el colector y el emisor.
Entonces, esto es lo segundo que yo necesito para poder plantear o para poder determinar el punto de operación. ¿Ok? Para poder determinar el punto de operación. Por acá ya tengo la corriente IC y me faltaría la caída de tensión VCE para poder terminar con este primer ítem. Tendríamos por acá 9 voltios menos, tendríamos 2,4 IC, 1,2 IE, pero ya hemos dicho que eran aproximados, ¿no? Lo estábamos aproximando. Entonces vendría a ser 2,4 más 1,2 por IC menos la caída de tensión, ¿no? Ahora esto ya está. Miliamperios, ¿no? Y esto no se olviden, estas unidades de acá son kiloohmios, ¿ok? No se olviden, los kiloohmios con los miliamperios se van a cancelar y te van a dar voltios, ¿ok? Entonces, la caída de tensión VCE va a dar como resultado 2,53 voltios. De esa manera, chicos, hemos logrado obtener el punto de operación. Bastante sencillo esto, solamente hay que acordarse de los conceptos. Entonces, el punto de operación 1,797 miliamperios, 2,53 voltios. Lo pueden indicar así, o también podrían colocar el voltaje primero y después la corriente. Es lo mismo, es lo mismo. Ahora, la parte B dice demostrar el punto de operación del BJT. Bueno, ya habíamos dicho que era RAT. Ahora lo que tenemos que hacer es demostrar que efectivamente está en RAT, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, debemos utilizar lo que sería el punto de operación que obtuvimos. Entonces, ¿qué debe cumplirse? Debe cumplirse que IC, que en este caso es igual a 1,797 miliamperios, debe ser mayor que cero. Efectivamente es mayor o igual a cero, o sea, conduce. Y luego tendríamos que esta caída, colector emisor, que en este caso es 2,53 voltios, debe ser mayor a 0,2. Efectivamente, tenemos esas condiciones. Claro, entonces obviamente estamos demostrando a través de estas dos condiciones que está en RAT. Listo, esto de acá es lo que queríamos demostrar. Muy bien, ya está demostrado. La parte C, demostrar si el circuito es insensible ante variaciones en beta. ¿Ok? Insensible ante variaciones en beta. Bicho, ¿cómo se manejan este tipo de situaciones? ¿Cómo nosotros manejamos si es que esto es sensible o insensible ante variaciones en beta? Bueno, el beta del transistor puede variar por distintos motivos, ¿no? Podría variar eh, por la corriente de polarización, podría variar por la temperatura, podría variar por distintas cosas. Entonces, si el circuito es sensible a las variaciones de beta, eso va a perjudicar el diseño. Justamente tenemos que hacer que ese circuito sea estable ante las variaciones de beta. Y obviamente, para ello existe un criterio, el criterio de estabilidad. Entonces, ¿qué es lo que plantea el criterio de estabilidad? El criterio de estabilidad te plantea que la resistencia que está conectada al emisor tiene que ser como mínimo, ojo, como mínimo, 10 veces la resistencia de Thevenin entre beta. ¿Listo? 10 veces la resistencia de Thevenin entre beta. Ahora, ¿cuál es el detalle, chicos? El detalle es que esto de acá es como mínimo. Es decir, si la resistencia es mayor, pues obviamente muchísimo mejor, ¿no? Muchísimo mejor. Entonces, la extensión de este criterio es que la resistencia debe ser mayor o igual a este límite de aquí. ¿Listo? Mayor o igual a ese límite de aquí. Entonces, ¿cuánto era la resistencia conectada al emisor? Es 1,2 kiloohmios. Esto es 10, el beta vale 100
Y la resistencia de Thevenin habíamos dicho que era 8 kiloohmios. Entonces esto de acá es 0,8 kiloohmios. Ah, bacán. Perfecto. Genial. Entonces esto de acá se cumple. Se cumple. Entonces el circuito es insensible ante variaciones de beta. El circuito es insensible ante variaciones de beta y se demuestra a través del criterio de estabilidad. ¿Ok? Se demuestra a través del criterio de estabilidad. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice ahora la parte de redibujar el circuito con un dispositivo de entrada que inyecta una señal de 10 milivoltios pico pico, que tiene una impedancia interna de 150 ohmios, y también se conecta una carga de 8,2 kiloohmios? Muy bien. En este caso, chicos, la chamba es la siguiente. Lo que tenemos que hacer es redibujar el circuito, pero con los elementos adicionales. Por esto, chicos, nos dan un punto, ¿ah? Imagínense. Por esta cosa nos dan un punto. Entonces, vamos por acá, vamos por acá. Y por acá tendríamos que dibujar lo correspondiente a esta señal de entrada, que en realidad tiene una impedancia interna, habían dicho, de 150 ohmios. Y por acá estaba la señal alterna de 10 milivoltios pico pico. Ahí está. ¿Ok? Tendríamos 10 milivoltios pico pico y acá 150 ohmios. Sí, esto es lo que estaría en este terminal. Y en este terminal se ha conectado una carga de 8,2 K. Sí, tal cual, así nos lo indica el enunciado, ¿no? Tenemos una impedancia interna de 150 en la señal de 10 milivoltios pico pico y una carga de 8,2 K. Perfecto, ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice acá? Nos dice la parte E, calcular la impedancia de entrada del amplificador. Cuando nos están, a partir de acá, a partir del ítem E, que dicen impedancia de entrada, impedancia de salida, ganancia de voltaje, etcétera, todos estos ítems, chicos, corresponden a un análisis AC. ¿Listo? Análisis AC o también análisis en pequeña señal. Análisis AC o pequeña señal. Bicho, ¿y qué cosa ocurre cuando yo estoy analizando el circuito en pequeña señal? Bueno, van a ocurrir bastantes cosas, chicos. Este es el ítem D. En análisis AC ocurre en realidad un poquito lo contrario al análisis de C, ¿no? El capacitor de lo que era un circuito abierto ahora se convierte en un cable. El inductor de lo que era un cable ahora se convierte en un circuito abierto. ¿Y qué más? Tenemos que fuentes DC, las fuentes DC se van a apaciguar. ¿Listo? Tenemos esto de aquí. Las fuentes DC se van a apaciguar. Y adicionalmente, el transistor BJT se va a sustituir por su equivalente, por su circuito equivalente en pequeña señal. ¿Ok? Entonces vean ustedes este cambio que ha habido, ¿no? Tenemos por acá el capacitor que es un cable, el inductor que es un circuito abierto, las fuentes DC se apaciguan y el BJT va a sustituirse por su equivalente. Entonces, obviamente, esto de que era
el voltaje de 9 voltios, ¿no? Esta pila va a pasarse a tierra. Esta pila va a pasarse a tierra y estos capacitores se van a cerrar. Se van a cerrar, van a ser cortocircuitos. Entonces, a partir de ahí, chicos, nosotros podemos hacer algunas simplificaciones o algunas modificaciones en el circuito, ¿no? De esa manera podemos obtener el modelo en pequeña señal del amplificador, ¿ok? Ahora, quiero centrarme un poco en lo que vendría a ser el modelo equivalente del BJT. Entonces, el modelo equivalente del BJT va a ser de la siguiente forma, chicos. Tenemos por acá lo que vendría a ser una resistencia. Por acá tendríamos una fuente dependiente de voltaje, en este caso. Por acá tendríamos una fuente dependiente de corriente. Vamos a ir colocando los valores. Bien, este de acá, chicos, es el modelo equivalente del BJT en pequeña señal. ¿Listo? Por acá tendríamos los terminales base emisor y por acá tendríamos los terminales colector emisor. ¿Ok? Vendría a ser de esa forma, chicos. Ahora, ¿cuál es lo importante aquí? Lo importante es que este es el modelo general, ¿ok? Solamente para que no lo agarren de fríos en alguna evaluación posterior, eh, no se usa esto generalmente, se usa un modelo más simplificado. Pero ¿qué cosas deben cumplirse? ¿Qué cosas deben cumplirse para que se pueda simplificar? Lo que debe cumplirse, chicos, son dos cosas. Debe cumplirse que el parámetro HRE debe tender a cero y que el parámetro HOE debe tender a cero también. ¿Listo? Si ambos parámetros, si ambos parámetros tienden a cero, entonces aquí no hay no hay caída de tensión, vendría a ser como un cortocircuito normal. Y si este tiende a cero, la resistencia acá se hace infinita, ¿no? Se hace muy grande. Y como la resistencia entre estos terminales, entre estos dos nodos se hace demasiado grande, es como si estuviesen separados, porque casi que el corriente no va a pasar, ¿no? Entonces, siguiendo esa lógica, tendríamos el modelo simplificado de BJT en pequeña señal que sería de la siguiente forma. Tendríamos por acá el HIE y tendríamos por acá el HFE por IB. Este es el base emisor y por acá tendríamos los terminales colector emisor. Ahí está. ¿Listo? Muy bien. Entonces, chicos, esto de acá es muy importante que ustedes lo entiendan, cosa que si del BJT les dan estos parámetros, deben asegurarse de que sean lo suficientemente pequeños o despreciables, de tal manera que lo puedan trabajar el BJT con este modelo. Sí, con este modelo, para que, insisto, no los agarren de fríos. Muy bien. Entonces, reemplazando el BJT, convirtiendo los capacitores a cables y esta pila convirtiéndola en tierra, el circuito se puede simplificar. Entonces acá, chicos, voy a pasarles el modelo simplificado de esto de aquí, que en realidad también se ha visualizado en clase, ¿no? Solamente esto sería un repaso.
por acá. Tendríamos por acá lo que vendría a ser la impedancia de entrada, que en este caso es 150 ohmios. Acá tendríamos un paralelo entre R1 y R2. Por acá tendríamos el parámetro HIE. Por acá tendríamos el HFE por IB. Por acá tendríamos RC. Y por acá tendríamos la resistencia correspondiente a la carga. ¿Listo? Muy bien. Nosotros vamos a ver este simbolito. Y este simbolito vendría a ser la impedancia de entrada del circuito amplificador. Y esto de acá es la impedancia de salida del circuito amplificador. ¿Ok? Entonces, es muy importante, chicos, que dominen esta simplificación para que se les haga más sencillo el cálculo de los parámetros. Sí, no hace falta complicarse, no hace falta demostrar nada, como les digo, simplemente son fórmulas que uno tiene que aplicar. Si esto está medio disjunto, esto de acá va a estar unido de esta manera. Ya, ahora sí. Bien, chicos, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer para poder calcular nuestra impedancia de entrada? Primero que todo, tenemos que calcular el parámetro HIE. ¿Listo? El parámetro HIE. Entonces, este parámetro, chicos, va a calcularse de la siguiente forma. 25 milivoltios multiplicado por el parámetro beta y todo eso dividido entre IC. Tenemos beta y tenemos IC, ¿verdad? Entonces, de esa manera se puede obtener el valor de HIE. HIE, acuérdense chicos que es una resistencia, ¿no? Entonces, la respuesta habría que darla en ohmios. ¿Listo? Y finalmente, si quisiéramos calcular la impedancia de entrada, tenemos esta fórmula, que vendría a ser el paralelo de R1, de R2 y de HIE. Claro, aquí tenemos el paralelo de R1 y de R2, ¿no? Pero adicionalmente lo vamos a poner también en paralelo con el HIE, porque estas dos resistencias están en paralelo, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo desde la entrada del amplificador. ¿Listo? Entonces el resultado va a ser este de acá, y esta vendría a ser la respuesta para este ejercicio, para esta parte de acá. Listo, ya tenemos la parte E. La parte F también va a salir relativamente rápido. En este caso lo que nos piden es vamos a ir tachando los ítems, ya tenemos este, tenemos este, tenemos este, tenemos este, tenemos este. Acá nos dicen calcular la impedancia de salida del amplificador. La salida la estamos visualizando lógicamente desde este terminal. Y desde este terminal, chicos, solamente tenemos esta resistencia, ¿no? Porque esto de acá es una fuente dependiente de corriente. Este de acá es el que me está interesando únicamente. Por lo tanto, si nosotros tenemos esta configuración, literalmente diríamos que la impedancia de salida es RC, es decir, 2,4 kiloohmios. ¿Ok? Porque solamente tenemos esa resistencia, nada más. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que nos piden en la parte G? La parte G nos piden calcular la ganancia de voltaje. La ganancia de voltaje, en medio de todo es lo importante, ¿no? De este circuito. Bien, porque al final, si nosotros tenemos un amplificador, lo que queremos es ganar voltaje, ¿no? O también podría darse el caso de que tengamos una configuración colector común y en ese caso ganaríamos corriente más que voltaje. Voltaje no se ganaría. En el caso de colector común, ¿no? Entonces, tendríamos la ganancia de voltaje, que va a ser el voltaje de salida entre el voltaje de entrada que estoy recibiendo. Y esto de acá, para esta configuración que les he mostrado, chicos, tiene su fórmula. Tiene su fórmula. Vendría a ser menos HFE por el paralelo de RC con RL dividido entre HIE multiplicado
por la impedancia de entrada entre RI más la impedancia de entrada. ¿Ok? Esta formulita sencilla se puede manejar para poder calcular la ganancia de voltaje. ZI, chicos, acuérdense que es R1 en paralelo con R2, paralelo con HI, igual acá. Lo pueden reemplazar de golpe, no habría ningún problema. ¿Listo? Entonces tendríamos que realizar esos cálculos. Tenemos todo, chicos, tenemos todo menos el HFE. ¿Ok? Tenemos todo menos el HFE. El HFE, chicos, va a ser igual al parámetro beta. En este caso es 100. ¿Listo? En ese caso es 100. Entonces ahora sí metemos toda la calculadora y el resultado nos queda esto de acá. Nos sale negativa la ganancia de voltaje, ¿no? Y eso de ahí, chicos, ¿qué significa? ¿Qué significa que tengamos eso? Bueno, en realidad, chicos, lo que significa es que, si bien es cierto, me está saliendo negativo, en módulo me está saliendo un valor mayor que 1. Es decir, estoy amplificando 118 veces la señal. Y el menos se refiere a que está invirtiendo la señal. O sea, voy a tener la señal amplificada, pero también invertida. Sí, eso es un poquito el costo que hay que asumir en esta configuración emisor común. ¿Ya? Entonces, fíjense, obtuvimos este valor. Para emisor común, lo coherente es que salga negativo y salga mayor que 1. Muy bien. ¿Cuál debería ser el punto de operación para obtener la máxima excursión simétrica? Máxima excursión simétrica o mes. ¿Qué cosa es el mes? El mes es la condición donde existe la mayor amplificación sin distorsión de la señal. No, porque obviamente pues yo no puedo estar amplificando infinitamente, ¿no? O sea, va a haber un límite en el que la señal va a empezar a distorsionarse. Entonces, este es el límite, la máxima excursión simétrica, o sea, la condición donde existe la mayor amplificación sin distorsión. No nos interesa, obviamente, tampoco distorsionar la señal, ¿no? Ahí estaríamos perdiendo información. Pero evidentemente, para distintas aplicaciones se requiere amplificar al máximo la señal. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta para futuros diseños. Y aquí lo importante, chicos, es esto, ¿no? Tenemos que calcular algunos parámetros que van a ser importantes para poder aplicar la fórmula de MES. Tenemos que calcular la resistencia DC, que vendría a ser la resistencia del colector más la resistencia del emisor. La resistencia S me sale 3,6 kiloohmios. Luego tendríamos la resistencia AC. Se coloca en minúsculas porque es pequeña señal, ¿no? Que vendría a ser el paralelo entre RC y RL. El resultado sale este valor. Por lo tanto, podríamos calcular el valor ICQ, es decir, la corriente que va a corresponder al punto de operación. Vendría a ser el voltaje de la pila, VCC, acá les dejo las fórmulas, entre la resistencia AC más la resistencia DC. ¿Listo? Muy bien. Este de acá sería el valor que me estaría saliendo del ICQ. ¿Listo?
Y ahora vamos a calcular el voltaje CE, el voltaje colector emisor del punto de operación para mes, que vendría a ser el ICQ por la resistencia AC. ¿Listo? Una vez que calculamos el ICQ, podemos multiplicarlo por la resistencia AC y obtenemos el valor de este voltaje, que vendría a ser 3,06 voltios. Muy bien, chicos. Entonces, teniendo el voltaje CEQ y la resistencia ICQ, ya habríamos calculado totalmente nuestro punto de operación. Sí, que era lo más importante para mes, calcular el punto de operación donde está trabajando en mes. Genial. Y la última parte, chicos, que vale 2 puntitos. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de cambiar este diseño por una configuración colector común? ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas? Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Bueno, existe una desventaja y es que la ganancia de voltaje es menor que uno. No hay ganancia de voltaje en la configuración colector común. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que visualizar. No existe ganancia de voltaje porque el AB, la ganancia de voltaje es menor que uno. Pero sin embargo, contamos con una ventaja que es muy importante y eso también va a depender de la finalidad del amplificador, que la corriente o la ganancia de corriente va a ser mayor que uno. Entonces, cuando la aplicación lo requiere ganancia de corriente. Es decir, el colector común me serviría para una aplicación que requiera una ganancia de corriente y no tanto una ganancia de voltaje, ¿no? Entonces, esas son las características que le corresponden al colector común. Y como nota adicional, que también es importante indicar esto, el colector común no invierte la señal, ¿ok? Ahora, no invertir la señal podría suponer una ventaja o una desventaja dependiendo de lo que ustedes vayan a diseñar, ¿no? Porque si ustedes, pues, es irrelevante si está invertida o en su posición original la señal, pues no habría ningún problema con utilizar uno u otro, ¿no? Pero ahora, si por ejemplo ustedes encuentran problemas en que la señal esté invertida, y eso es lo que ocurre con emisor común, utilizarían el colector común, ¿no? Utilizarían el colector común de tal manera que la señal no se invierta, ¿ok? Entonces tienen una ventaja, tienen una desventaja y también podrían colocar esto como una nota, ¿no? Es una nota porque obviamente depende de la aplicación, si es que ustedes lo considerarían una ventaja o una desventaja. Al final, en medio de todo, todo va a depender de la aplicación que requieran. ¿Ok? Pero esto de acá, chicos, son los conocimientos clave que tienen que aprender para poder manejar con tranquilidad este tipo de amplificadores con transistor BJT. ¿Listo, chicos? Genial. Bacán. Entonces, espero de todo corazón que les haya servido este video. Compártanlo con sus amigos, denle like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video.